Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Steven y el día de hoy te voy a hablar sobre la fase preliminar y las facilidades de pago dentro del procedimiento coactivo según el Código Orgánico Administrativo Ecuatoriano. Hay que tomar en cuenta que el requerimiento de pago voluntario, pues, se manifiesta una vez que el acto administrativo haya declarado o constituya una obligación dineraria y ponga fin al procedimiento administrativo para que obviamente pues se va a realizar un proceso de notificación en el cual se va a requerir que el deudor pague voluntariamente dicha obligación dentro de un término de 10 días, desde la fecha de la notificación de dicho acto administrativo. De no hacerlo, se procederá con la ejecución coactiva. El órgano ejecutor ejercerá las competencias que tienen asignadas en relación con una específica obligación a favor de la administración pública. La orden de cobro puede efectuarse en el mismo acto administrativo con el que se constituye o se declara la obligación, o en cuyo caso de manera separada, pero únicamente acompañada con pues el título de crédito o la fuente de la obligación a ser recaudada. A partir de la notificación de la orden de cobro, el órgano ejecutor únicamente puede suspender el proceso coactivo si se ha concedido facilidades de pago o si la suspensión ha sido dispuesta de manera judicial. Le corresponde al órgano a cargo de la emisión de las órdenes de cobro la competencia de otorgar facilidades de pago. Si no se ha atribuido la competencia a otro órgano administrativo en particular, el órgano que haya efectuado la orden de cobro debe receptar las solicitudes y remitirlas al competente, bajo responsabilidad de no hacerlo, puesto tiene un término de 3 días desde la fecha siguiente en la que conste la razón de recepción de la petición de facilidades de pago. A partir de la notificación del requerimiento del pago voluntario, como ya se había manifestado, el deudor tiene un término de 10 días para pagar de manera voluntaria o solicitar la concesión de facilidades de pago. Las facilidades de pago se pueden solicitar hasta antes de la fecha de inicio de la etapa de remate de los bienes embargados. Sin embargo, una vez iniciado el cobro, la determinación de la obligación incluirá los gastos legales en los que hayan incurrido la administración pública hasta la fecha de la petición de las facilidades de pago pertinente. Además de los requisitos previstos en el código para las solicitudes, la petición debe contener tres cosas: indicar de manera clara y precisa cuáles son las obligaciones de las cuales se va a solicitar las facilidades de pago; dos, la forma en la que se pagará la obligación; y tres, la indicación de la garantía para la obligación pendiente. No es posible otorgar facilidades de pago cuando son 6 numerales. Sin embargo, los primeros 3 son referentes al capital, ¿no? Entonces me voy a únicamente delimitar de los que pues son más técnicos. Las obligaciones ya hayan sido objeto de una concesión de facilidades de pago. Tú no puedes presentar una facilidad de pago si ya se te concedió una facilidad de pago. A través de la solicitud de facilidades de pago se pretende alterar la prelación de créditos del régimen común, pues obviamente cambiando valores o cambiando supuestamente la mensualidad de los valores acordados. Y tres, la concesión de facilidades de pago de conformidad con la información disponible y los antecedentes crediticios del deudor incremente de manera ostensible el riesgo de no poder efectuarse la recuperación. Se vea claramente que la persona no tiene los ingresos o simplemente pues no va a ser capaz de poder pagar la facilidad de pago antes mencionada. El órgano competente, al aceptar la petición que cumpla con los requisitos, dispondrá que el interesado pague en 10 días la cantidad que ofreció al contado y que rinda adicionalmente una garantía por la diferencia que debe. El pago de la diferencia se puede efectuar en cuotas periódicas que cubran el capital, el interés y las multas, y estos plazos no superarán los 24 meses, es decir, los 2 años, contados desde la fecha de notificación de la resolución en la que se concedieron las facilidades de pago. Al órgano que concedió le corresponde determinar dentro del plazo máximo, en atención al contenido de la petición, aquel que se concede al deudor. Presentada la solicitud de facilidades de pago, no se puede iniciar el proceso coactivo
o pues se suspende hasta la resolución de la solicitud a cargo del órgano competente en la que se dispondrá, pues, uno, la continuación del proceso coactivo, puesto que pues la solicitud fue desechada, o dos, la suspensión del mismo hasta la fecha de pago íntegro de la obligación, si se admite la solicitud de la facilidad de pago como tal. Si la petición es rechazada sobre la facilidad de pago, el órgano resolutorio va a requerir al órgano que ejecute el inicio o la continuación del procedimiento de ejecución coactiva y las medidas cautelares que se estimen necesarias. La notificación de la resolución sobre la negativa en la concesión de facilidades de pago se practicará por el órgano que ejecuta dentro del mismo procedimiento coactivo. Es decir, en la misma notificación, en vez de decirle se aprobó la solicitud, le indican que no se aprobó y por ende también se considera notificado el inicio del procedimiento coactivo. Disculpen. Si la petición es admitida o el deudor infringe y el deudor infringe de cualquier modo los términos, pues se procederá directamente con el proceso de ejecución coactiva. ¿Sí? Desde la etapa en la que se haya suspendido por el efecto de la petición de la facilidad de pago. Al órgano a cargo de la emisión de las órdenes de cobro le corresponde instruir al órgano ejecutor sobre el inicio y la continuación del procedimiento coactivo y obviamente también pues sobre la adopción de las medidas cautelares necesarias y la práctica de la notificación de la decisión de el reinicio del proceso coactivo. Al concederse las facilidades de pago, el órgano competente puede considerar suspender las medidas cautelares adoptadas, si ello permite el cumplimiento de las obligaciones a cargo del deudor. Eh, Luego de ello, pues son normas generales referente a lo que son las facilidades de pago dentro del procedimiento coactivo, ¿no? Ahorita nos vamos a enfocar directamente en lo que es la fase de apremio, referente de manera específica en la orden de pago. La orden de pago inmediato. Vencido el plazo para el pago voluntario, el ejecutor emitirá la orden de pago inmediato y dispondrá que el deudor o sus garantes paguen la deuda o dimitan bienes dentro de 3 días contados desde el día siguiente de la notificación, apercibiéndoles que de no hacerlo se embargarán los bienes equivalentes a la totalidad de la deuda, del capital, del interés y las costas procesales. La notificación de la orden de pago inmediato se efectuará de conformidad con este código y las actuaciones posteriores se notificarán al deudor o su representante legal siempre que haya señalado domicilio especial para el objeto. El ejecutor puede disponer en la misma orden de pago o posteriormente el secuestro, la retención o la prohibición de enajenar bienes. Asimismo, puede solicitar al juez competente, mediante procedimiento sumario, se disponga la prohibición de ausentarse para los casos en los que la medida se aplica dentro de un régimen llamado o denominado común. Para adoptar una medida cautelar, el ejecutor no precisa de un trámite previo y adoptará el criterio general y prevaleciente de la menor afectación de los derechos de las personas. Esta facultad señalada en las líneas precedentes se verá limitada al aseguramiento del pago de la obligación pendiente. Por tal motivo, el monto máximo sobre el cual se podrá ordenar el secuestro, la retención y la obligación de bienes ascenderá al valor del saldo de la obligación. Es decir, únicamente se embargará un bien que cubra los bienes, pero que tampoco exceda del valor originalmente requerido. El coactivado puede hacer que cesen las medidas cautelares presentando lo que es una garantía bancaria, una póliza para incondicional de un cobro inmediato por el valor total del capital, los intereses y aquellos que se generen en el siguiente año y por las costas procesales del procedimiento. No obstante, en caso de haberse realizado la retención de cuentas bancarias, el secuestro o la prohibición de enajenar bienes por un monto igual al saldo de la obligación pendiente de pago, se levantarán todas las demás medidas cautelares existentes, como el arraigo o la prohibición de ausentarse del país, referentes al ejecutor. En ningún caso, durante la ejecución coactiva se podrá retener en cuentas bancarias un valor superior al saldo de la obligación pendiente de pago. En caso de existir
en la cuenta bancaria un saldo superior al que se debe en un procedimiento coactivo, se deberá asegurar de que el coactivado pueda acceder a la totalidad de los valores no retenidos para asegurar la menor afectación referente a sus derechos, que la verdad, esta partecita de aquí se ve muy seguido en el Ecuador. En los casos en los que se disponga el secuestro o la prohibición de enajenar bienes, se dispondrá el correspondiente avalúo del bien. En caso de que el valor del avalúo del bien sea suficiente para satisfacer la deuda, el ejecutor no podrá disponer el secuestro o la prohibición de enajenar de ningún otro bien. Por el contrario, en el caso de que el avalúo no sea suficiente, pues el ejecutor sí podrá disponer el secuestro o la prohibición pendiente de enajenar de otros bienes y así pues ir sumando para asegurar el pago de la obligación total. Una vez se encuentre asegurado el pago de la obligación, se levantarán las medidas cautelares. Para el aseguramiento de la obligación, el ejecutor siempre preferirá la retención de valores en efectivo de cuentas bancarias por sobre el secuestro o por sobre la prohibición de enajenar bienes. Dicha facultad de retención se verá limitada según lo expuesto en el presente artículo. Eh, ah, con eso damos terminado el video referente a lo que son las facilidades de pago y normas generales, la cuestión de apremios dentro del procedimiento coactivo según el Código Orgánico Administrativo. En el siguiente video nos vamos a centrar única y exclusivamente en lo que son los embargos. Única y exclusivamente en lo que son los embargos hasta lo que es la cuestión de reglas generales para el procedimiento de remate. Hay que tomar en cuenta que referente a uno de los últimos artículos que acababa de mencionar, la retención de valores no puede ser sujeta si aquellos fondos son fruto de lo que es la seguridad social, ¿sí? Por tercera edad. Eso es inconstitucional. Bueno, sin nada más que manifestar, espero que te haya gustado el video. Si tienes alguna duda, por favor, si no fui lo suficientemente claro en algún término y te sientes confundido en algo, por favor, déjamelo saber en los comentarios. Eh, Estoy gustoso de poderte ayudar. Una buena tarde, hasta luego.